Señor, te pido que en este video pueda transmitir lo que tú quieras que diga, Señor. Te pido que me ayudes a expresarme de la mejor manera y que me ayudes a transmitir realmente lo que tú me has estado mostrando o haciendo sentir, Señor. Bueno, pues hola, hoy quería hacer este video porque últimamente he sentido en mí aquí no sé, en el corazón, o he visto también a otras personas hablando de que se siente ya cerca la, la venida de Jesús. Em, He podido ver cómo muchas personas están hablando de eso. Yo creo que muchos nos hemos estado dando cuenta de que realmente estamos viviendo ya en los últimos tiempos en los que Jesús se refería de las cosas que íbamos a ver y las señales que íbamos a ver, que nos iban a servir para entender y estar alertas de que estábamos en esos tiempos en los que Jesús hablaba, del final de los tiempos y de que su regreso iba a estar cerca. Entonces yo creo que así como Juan el Bautista, antes de que Jesús comenzara su ministerio, él le iba preparando el camino, él iba anunciando y iba avisando de que Jesús ya venía. Y muchas veces, la mayoría de veces a él lo veían como loco, no le hacían caso, no le prestaban atención, y me doy cuenta que hoy, 2000 años, más de 2000 años después, está ocurriendo lo mismo. Puedo ver realmente que esas señales de las que Jesús nos habló se están cumpliendo en nuestras vidas, están pasando frente a nuestros ojos, y no creo que no estamos realmente como cristianos dando el aviso, no estamos preparando el camino para el regreso de Jesús, que yo de verdad siento que ya está cerca. Siento que en nuestros días, nadie sabe el día y la hora, pero creo que muy pronto y ya está comenzando a suceder lo que Él nos habló. Y en ese tiempo Él dijo que se iban a ver guerras, se iban a ver terremotos, se iba a ver eh, que todas estas señales iban a empezar a cumplir. También dijo que iban a comenzar a tener sueños y visiones, las personas, de las cosas que estaban por venir, para alertarnos, para que estuviéramos velando, así como Él mandó a velar a sus discípulos. Nosotros como cristianos tenemos que estar velando y estar atento a todas estas señales. Y últimamente he estado viendo que muchas personas han estado teniendo sueños que han compartido en videos de YouTube o en redes, sueños de advertencias que han tenido. También hemos visto cómo la moral de este mundo ha caído a niveles en las que nunca habían estado, ¿verdad? Podemos ver cómo también de eso nos hablaba, que la moral de las personas iba a estar a un punto como el que nunca había estado, y que la humanidad le iba a dar por completo la espalda a Dios. Entonces yo creo que si nos damos cuenta, ya estamos viviendo en los días que Jesús nos advirtió, y yo creo que es momento de que abramos nuestros ojos, y no solo eso, sino que vayamos con los demás, que hablemos con nuestras familias, y que nos preparemos para lo que Él nos advirtió que iba a suceder. Y cuando ya nos preparemos, yo pienso que como familias, como cristianos, tenemos que cerrar las puertas de nuestras casas. Tenemos que regresar al amor de Jesús,
tenemos que compartirlo con los demás, tenemos que estar fuertes en la roca para que cuando la tormenta golpee, estemos listos y preparados en nuestra fe, porque va a llegar el momento en que nos va a tocar que decidir o el mundo o Jesús, o el camino del mundo o escogerlo a Él, ¿verdad? Ahí se nos advierte que habrá un momento en la sociedad en que vamos a tener que decidir si colocarnos la marca de la bestia, ¿verdad? Con la cual no podremos, sin la cual no podremos no vamos a poder comprar ni vender, o sea, vamos a quedar fuera de la sociedad. Y todo eso ya está ocurriendo. La tecnología ya llegó a ese momento en el que ya todo va a ser digital. Entonces, yo quería hacer este video porque yo hace más o menos 3 años y medio tuve una serie de sueños que cambiaron mi vida. En ese momento, todas estas cosas todavía no estaban pasando, pero hoy, después de 3 años y medio, me doy cuenta que están pasando muchas cosas en el mundo y que el mundo no es el mismo de hace 4 años. Yo creo que ya, así como en la época de Noé, empezó a llover, Noé advirtió del diluvio, nadie le creía, cayeron las primeras gotas y las personas, en vez de hacer caso, se ponían a celebrar. Y es lo que podemos ver que hoy en día está sucediendo. Entonces, les quería compartir esto porque esos sueños que yo tuve fueron una serie de sueños que yo sé que vienen de Dios, que Él me reveló. Y después de eso ya no volví a tener ningún sueño y se los quiero compartir. Eh, el primer sueño que yo tuve, estaba en una casa, en un segundo nivel con mi familia, y yo me acerqué a ver por la ventana y pude ver cómo de la montaña venía una gran cantidad de agua, era una gran inundación que venía. Y entre la casa y la montaña había un barranco, pero era tanta la cantidad de agua que venía que se llenó, el barranco se llenó de agua, y yo bajé corriendo a avisarle a mi familia que una gran inundación venía y que teníamos que salir huyendo. Yo salí corriendo y lo primero que hice fue bajar a la casa, salí al jardín, y en el jardín había un cuarto hasta el fondo en donde yo tenía guardadas cosas que en el sueño sabía que eran mis cosas de valor, cosas, posesiones materiales. Entonces yo lo primero que hice fue salir corriendo e intentar sacar esas cosas, pero el terreno, el suelo, mientras yo iba corriendo, se hundía y no pude llegar a ese cuarto. Entonces salí corriendo porque el agua ya venía, logré entrar al carro y salimos huyendo. Ese fue el primer sueño, la primera noche. La segunda noche tuve otro sueño. Estaba en una playa con unos amigos y yo caminando, estaba así en la arena y volteo a ver, y cuando veo una gran ola, pero así una ola gigantesca venía, y yo vi a mi alrededor para ver en dónde me podía subir para ponerme en resguardo, y no había nada suficientemente alto como para que el agua no me pasara encima. Entonces en el sueño yo solo sentí que el agua pasó sobre nosotros y me desperté. Entonces la primera noche soñé con inundación, esa fue la primera noche. La segunda noche con el tsunami, y fueron sueños diferentes, o sea, fueron sueños que fue como si yo estuviera vivo en ese momento. Fueron demasiado reales, tanto que cuando me despertaba asustado de esos sueños que tuve. Y he oído a muchas personas que han tenido sueños de este tipo, que los han descrito como eso, como que si estuvieran vivos, un sueño demasiado vívido, como que si fuera la realidad. Eh, la tercera noche tuve otro sueño, yo iba caminando en una ciudad, era una ciudad que se veía como estilo colonial, así una ciudad
importante, algo así como decir Roma o así como un pueblo, y yo iba caminando. Era como decir un pueblo turístico, y yo iba caminando por las calles que eran como de piedra, era de noche, y yo cruzo la cuadra, y cuando cruzo veo una gran cantidad de gente que viene corriendo, pero vienen gritando como huyendo, corriendo por sus vidas, y entran a una iglesia que está ahí, y entonces yo me acerco a la puerta de la iglesia. Perdón, es que se me cortó el video acá donde él está explicando que viene un grupo de personas corriendo y se entran a una iglesia como para refugiarse ahí. Y en ese momento me encuentro en la entrada un sacerdote, un padre, y le pregunto que qué está pasando, y me dice, vení, te voy a mostrar. Y me lleva al otro lado de la cuadra. Y ahí hay una plaza grande donde está reunida bastante gente y están esperando algo. Porque el sacerdote me dice, mira, ahí en ese edificio, es un edificio como un palacio, como decir el palacio del gobierno, y me dice, ahí está reunida la iglesia con el gobierno para ponerse de acuerdo. La cosa es de que yo estaba ahí, él me dice, es que ahí está reunida la iglesia con el gobierno poniéndose de acuerdo. Y en ese momento yo veo que del cielo desciende, así, desciende es como la figura de Jesús, pero yo en ese momento siento miedo y veo que cuando desciende es como la silueta de Jesús, pero tiene la capucha puesta, como decir de la túnica, pero es de color negro, o sea, no viene con luz, sino que es de color negro, y yo siento temor y empiezo a sentir por dentro como que empiezo a morir. Y en ese momento yo comprendo que pienso que lo que yo vi es el anticristo, porque Jesús nunca podría, Él es luz y Él no podría aparecer en oscuridad, o tampoco podría yo sentir temor. Entonces me puedo pensar que lo que yo vi en ese sueño era como que si el anticristo descendía aquí a la tierra, y yo empiezo a sentir un gran temor y me despierto del sueño. Y en ese momento lo pensé, dije, después ya de 2 sueños, ese tercer sueño, esa tercera noche, yo dije, Jesús ya viene, Jesús viene, o sea, estos sueños no son normales. Entonces me desperté y me quedé con eso, con eso en mi cabeza, y desde ese momento, hace 3 años, 3 años y medio, todavía muchas cosas no estaban pasando, y yo comencé a entender que el Señor me estaba tratando de mostrar algo, de avisarme que, que ya viene el momento del que Él nos habló del final de los días, de que su regreso está cerca. Y yo empecé a avisarle a mi familia, a los círculos que me rodeaban, pero me empecé a topar y me empecé a dar cuenta que no, o sea, no, como que no, o sea, no me creían, ¿verdad? Entonces, luego pasaron unos días y tuve otro sueño, y estos sueños que les voy a contar son los que más miedo a la fecha de hoy me dan, porque cuando yo los tuve nada de esto estaba ocurriendo. Lo de la guerra de Israel todavía no estaba ocurriendo, y hoy podemos ver lo que está ocurriendo con esa guerra, que realmente marca que Jesús ya está cerca. Pueden ver que el estrecho de Hormuz está cerrado, cómo la economía está colapsando. Podemos ver que hoy el tono de esta guerra ya se está volviendo de temas nucleares, ya hablan de utilizar misiles nucleares. Podemos ver la cantidad de misiles que Irán tiene y cómo está amenazando a Europa y cómo está amenazando a todo el resto del mundo. Entonces yo creo que
los sueños que yo les voy a contar ahorita tienen mucho que ver con eso, porque en este sueño yo estoy en una casa y ahí estoy, es de noche y estamos refugiados con mi familia, hay amigos míos, hay unos compañeros de trabajo y ahí estamos refugiados. Hay personas que están durmiendo en sleeping y todos tenemos una sensación en nosotros como que al día siguiente va a ocurrir algo grave. Y de repente mi esposa se acerca a mí y nos vamos a sentar a comer algo en la mesa y me dice, es que mañana temprano va a caer la primer bomba nuclear en Roma, Italia, en el Vaticano. Con esas palabras me lo dijo. Y yo le digo que entonces que en ese momento yo le digo, mañana temprano nos tenemos que ir al sótano, tenemos que, no podemos salir durante los primeros minutos y la primera hora no podemos salir afuera porque si respiramos el aire nos podemos morir. Y entonces todos esa noche estamos con esa sensación de que al día siguiente va a ocurrir eso y que las primeras bombas van a caer. Y yo también en el sueño le digo, lo más seguro es de que cuando lancen la primera bomba se va a crear un efecto dominó y van a lanzar más bombas. Entonces nos tenemos que ir al sótano y durante los primeros momentos no podemos salir afuera a respirar el aire porque nos moríamos. Y me desperté al día siguiente con ese sueño. Y hace 3 años y medio, yo no sabía nada de eso. De hecho, ni siquiera sabía cuál es el protocolo ante un accidente nuclear, ¿no? Y últimamente he estado viendo que hasta están dando las indicaciones de qué hacer. Y el protocolo es ese, buscar un lugar lo más bajo posible con la mayor cantidad cubierta de concreto, tapar todas las entradas de aire posible y durante las primeras 24 horas es el momento más riesgoso de la radiación. Y yo creo que muchas veces no nos tomamos todo esto en serio, pero aunque las bombas no caigan cerca de nuestra ciudad o de nuestro país, el aire va a llevar toda esa radiación y tenemos que estar alertas. Son las señales que Jesús nos dejó para que estemos y podamos prevenir cuando todo esto ocurra. Luego tuve otro sueño que tiene que ver con esto. Yo estaba dormido, estaba en un cuarto, en ese cuarto estaba mi hijo, mi esposa y yo. Yo con mi esposa estábamos durmiendo en un cuarto, en una cama y al lado estaba mi hijo en otra cama. Y en el sueño estoy dormido y de repente escucho una explosión, pero el sonido es un sonido como el que nunca he escuchado. O sea, como les digo, estos sueños para mí, o sea, yo los viví tan real que en ese momento cuando yo escucho la explosión es tan fuertísima y el cuarto se ilumina de blanco. Y es tan fuerte que en ese momento en los oídos se me queda como un pito, un sonido. Y yo trato de irme arrastrando por la cama para ponerme encima de mi esposa, pero puedo sentir como la onda, como una gran presión, me apacha sobre la cama y empiezo a sentir como que si me empezara a morir, ¿verdad? De la gran presión. Y en ese momento escucho una segunda explosión y una segunda explosión igual a la primera y de repente todo queda completamente oscuro y yo me acuerdo que solo veo cómo me logro mover porque me siento así como débil. Me bajo de la cama para ir a ver a mi hijo y en ese momento volteo a ver porque tenemos la tele y las teles no sé si han visto, pero tiene una lucecita roja donde uno puede ver si hay luz o no y todo está completamente oscuro. La cosa es que agarro a mi hijo, lo pongo en la cama y todos estamos así como sonámbulos. Y salgo al corredor de la casa, porque también en ese corredor cuando salgo yo me encuentro a mi mamá y me encuentro a mi suegra y les digo, cayeron las bombas. Lo más seguro es que cayeron las bombas, les digo yo. Y en ese momento me despierto
Y yo de ese sueño me despierto llorando, porque fue horrible vivir eso y ver a mi familia en esa situación. Y después de eso no tuve otro sueño también, eh, en el que estoy en la casa de un amigo, y la casa es preciosa, es como una mansión. Yo estoy sentado en la casa, pero comienzo a ver a mi alrededor que todas las decoraciones son blasfemas, son cosas en contra de Jesús dentro de la casa. Y yo volteo a ver por la ventana y veo en una montaña que hay una iglesia, pero está abandonada. Y me despierto de ese sueño con la sensación de que así como esa casa, así es nuestro corazón muchas veces. Está bien por fuera, pero por dentro está muerta, está llena de cosas que no le agradan a Dios. Y pues les quería compartir esto porque son sueños que yo tuve hace tres años y medio, y hoy, año 2026, el mes de agosto, podemos ver que la tierra no para de temblar. Prácticamente cada semana hay un terremoto, todos los días hay temblores. La guerra ha llegado a un momento entre Estados Unidos e Israel. Tenemos la guerra de Rusia con Ucrania. Realmente creo que estamos viviendo dentro de la Tercera Guerra Mundial. Y creo que esta guerra, nunca ha habido una guerra en la historia que tenga el potencial como esta de cambiar en un instante nuestra realidad. Eh, entonces yo creo que tenemos que estar atentos, tenemos que ponernos nuestra total confianza y fe en Jesús. Y creo que en vez de tener miedo, tenemos que, como dice en la palabra, cuando vean todas estas señales, levanten su cabeza porque yo estoy cerca. Creo que tenemos que, como cristianos, estos son los momentos en que vamos a ver cómo nuestra fe y todo lo que Dios y Jesús nos habló se está cumpliendo. Y que si se está cumpliendo es porque Él está cerca. Y creo que nuestro ánimo tiene que estar arriba y preparar nuestras familias en la roca, que es Jesús, para que si la tormenta nos llega a golpear, estemos preparados y listos, y en vez de dividirnos, en vez de dejar que el miedo y el temor entre a nosotros, vamos a tener una luz. Y yo estoy seguro que cuando el momento llegue, Él nos va a abrir un camino. Él no nos va a abandonar, porque Él dijo, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, para no hacer más largo el video, pues les quería compartir eso, y que Dios nos guarde, que Dios nos proteja a nosotros, a nuestras familias, y corramos la voz, anunciemos que Jesús ya está cerca, que su regreso es inminente, ya está en movimiento lo que Él habló. Eso, y realmente Jesús tiene que ser el centro de nuestro corazón, y nuestras vidas tienen que ser la ofrenda a Él, y con nuestro ejemplo tenemos que mostrarle a nuestras familias o a nuestros amigos, familiares, los que nos rodean, que todavía no se han acercado a Jesús, que vean ese cambio en nosotros, que les llame la atención, avisemos, aunque nos pueda dar pena, pero hablemoslo, digámoslo, porque cuando empiece a suceder, ellos se van a dar cuenta de que Dios está vivo, de que Jesús es real, y lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Cada letra de lo que está ahí escrito se va a cumplir. Y creo que llegó el momento, y es muy probable que seamos la generación, estoy seguro que prácticamente que somos la generación que va a ver la palabra de Dios y todo lo que Él nos dijo ocurrir frente a nosotros.